Bueno, estamos en nuestra serie de Viral. Como ustedes saben, todo este mes de diciembre hemos estado predicando de Hebreos 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a nosotros nos da mucho testimonio y mucha confianza entender el corazón de Dios para con nosotros a través de Jesucristo, porque es invariable. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos variables, nos cambia el mood, estamos a veces bien humorados, malhumorados, airados, contentos, tristes, y podemos variar de acuerdo al clima, a las circunstancias y a muchas otras cosas. Pero Dios no cambia. Él permanece en su naturaleza, Él no se mueve, su corazón no se muda, su corazón se mantiene intacto, y esa es la confianza del Dios al que adoramos y al que servimos. Y hemos, por así decirlo, determinado algunos temas que nos ayudan a entender el plan de Dios. Comenzamos predicando sobre Él vino, luego predicamos sobre Él murió, la semana pasada predicamos sobre Él resucitó, y hoy vamos a estar compartiendo sobre Él ascendió. El desenlace de la serie será el próximo domingo con Él volverá. Y hoy en el tema de la ascensión, yo quisiera, porque ese es el título, Él ascendió, pero en el tema de la ascensión yo le pudiera poner un subtítulo a la prédica, y el subtítulo que le pondría es la ascensión completa, porque la ascensión tiene que ver con dos momentos específicos. Sabemos que la autoridad del Hijo fue manifestada, hemos venido construyendo durante estas semanas para entender esa autoridad manifiesta sobre el Hijo de Dios. Entendemos que Él está entre nosotros, sobre nosotros, Él está en todos, y hay una primera expresión de la ascensión que podemos encontrar entre la crucifixión y la resurrección. Esa parte, yo no envié esto a Miriam para que no se preocupen porque no va a estar allí. Lo encontramos en el Salmo 18, cuando dice la palabra de Dios: cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿cómo es el corazón de Dios? Completamente diferente al corazón de nosotros, porque aquí el salmista que está expresando que hay un momento donde él asciende, pero no solamente no asciende de manera única, sino que en esa ascensión se llevó a todos los que estaban presos, se llevó a todos los que estaban cautivos, y tomó de todos los hombres un tributo, aún de los rebeldes. Qué impresionante entender que aún en la rebeldía Dios puede tomar cosas de nosotros, y a través de todo lo que eso hizo estableció su hogar, estableció su morada. Y nosotros creemos que la Nueva Jerusalén está representada por eso, por el hogar de Dios entre nosotros, y nosotros somos su hogar. Entonces, el salmista ahí ya está hablando sobre la victoria que Cristo obtuvo sobre Satanás cuando Él aceptó pagar el precio de redención por nosotros. Él murió para rescatarnos a todos. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que reconocen el nombre de Jesucristo fue rescatado. Y lo tremendo de todo esto es que nadie está fuera del alcance divino. O sea, no hay caso grande para Dios. Dios puede alcanzar a todos, hasta los que uno dice, no, ese no lo va a alcanzar a ver, porque con ese orgullo, con esa soberbia, con esa frialdad, ese no lo va a alcanzar a Dios. Y cuando uno viene a ver, Dios sí lo alcanza, Dios sí lo puede alcanzar. A nuestros ojos naturales decimos, no, ese yo no lo veo doblegado a la presencia de Dios, pero a Dios no le queda a nadie grande. Por eso nosotros no podemos perder la fe, no podemos dejar de orar, porque Dios puede alcanzarlos a todos. Es que ninguno de nosotros se puede ocultar de Dios. ¿Quién puede ocultarse? Nadie puede ocultarse de Él. Y hay un pasaje especialmente que habla de esta ascensión que las amigas del Espíritu Santo entienden, porque lo hemos venido compartiendo desde el retiro, y algunas cosas van a ser refrescadas en ellas.
pero también vamos a edificar sobre ese fundamento. Pero compartamos la palabra de Dios para que nos pueda dar dirección. En Efesios 4, del versículo 7 al 13, la palabra de Dios dice así: Cristo, en su generosidad, nos dio un don a cada uno. Por eso dice: cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. ¿Qué significa eso de que subió, de que ascendió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstol, a otros el don de ser profeta, a otros el don de anunciar la buena noticia, a otros el don de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar, o sea que esto no ha terminado, esto debe de seguir hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es convertirnos en gente madura, es convertirnos en una iglesia madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y esta palabra nos da muchísima dirección porque nos ayuda a entender qué pasó en el momento en que Él murió y qué pasó en el momento en que Él resucitó. En ese lapso, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esto fue lo que ocurrió, una ascensión espiritual. Y esto fue lo que ocurrió. Se llevó a todos los cautivos, descendió, pero también ascendió. A esa le pudiéramos llamar, a esa primera etapa, le pudiéramos llamar ascensión de su resurrección. Eso es lo que yo estoy hablando en esta primera parte. Que Cristo, a través de su sacrificio, obtuvo una victoria tan grande que terminó transformando nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Él alcanzó cada una de esas etapas. ¿Por qué el pasado? Porque Él recuperó todo lo perdido. Aún de los rebeldes, de los cautivos, de los prisioneros. Él fue al pasado, ¿para qué? Para redimirlo, para que pudiéramos obtener perdón. También estuvo en el presente porque nos capacita con herramientas. Aún hoy, por medio de su Espíritu Santo, seguimos siendo capacitados. Y está en ese presente, ¿para qué? Para ungirnos, para que nosotros podamos ser eficaces y para que nosotros podamos cumplir el propósito, para que podamos hacer parte del cuerpo. Y en el futuro, ¿por qué? Porque porque podemos ser usados como parte de una herramienta en las manos de Dios para poder cumplir con su propósito. Quiere decir que nosotros seguimos en un tiempo de preparación en donde continuamente Él nos está equipando para poder seguir participando del plan eterno de Dios. Quiere decir que todos somos útiles. Qué increíble, tantas nacionalidades, todos tan diferentes, todos con diferentes maneras de ser, con diferentes gustos. Y Dios tiene la capacidad de con todos hacer una sola pieza. Pero nosotros tenemos que disponernos, porque no solamente tiene que ver con la intención de Dios. Ahí es donde hierro con hierro se afila y nosotros empezamos a vivir procesos donde nos empezamos a encontrar con la gracia de lo que Dios nos entregó, pero también nos empezamos a encontrar con algunas cosas en otras personas que hacen que ese don sea pulido. Necesitamos ser pulidos. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos semejantes a Cristo. ¿Y quién mejor que el hermano? ¿Y quién mejor que el esposo? ¿Y quién mejor que los hijos para que nosotros continuemos ese proceso de transformación? Él nos prepara para nosotros poder seguir sirviendo a su plan. Algo muy importante en este punto es que nosotros necesitamos estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos dio. Nosotros tenemos que valorar todo lo que Él nos otorgó porque son habilidades exclusivas que cada uno de nosotros tenemos para fortalecer la iglesia. Lo que usted tiene no lo tiene otra persona. Son una capacidad exclusiva. Y Cristo
decidió en su soberanía darnos las capacidades que Él quiso darnos, ¿verdad? Yo quisiera, perdón pues, como ser tan atrevido, pero a mí me gustaría mucho cantar como Lucas. ¿A quién no? Pues imagínate. Mucho, claro, qué lindo poder tener esa habilidad, tomar el instrumento, empezar a adorar a Dios. O sea, hasta mi cotorrita estaba adorando cuando Lucas cantó. Y hay algo que tienen algunas personas que nos invitan a la presencia de Dios. Pero como Dios no me dio eso, porque Él es soberano, Él me dio otras cosas que Él puede utilizar en sus manos. Entonces no nos podemos quedar pensando, ay, ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué Dios no me entregó esto? Es que si yo tuviera esa capacidad, ese don, ese talento, entonces yo pudiera hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Nosotros hemos recibido en la soberanía de Dios las capacidades que el Hijo quiso darnos, porque Efesios habla de los dones del Hijo. El Espíritu nos da dones, el Hijo da dones, el Espíritu da dones, pero aquí específicamente está hablando de los dones del Hijo. Y yo no sé si le llama la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención que nosotros fuimos liberados de la cautividad, de prisiones, de lugares de castigo, y que en ese momento el Hijo de Dios fue por ti, fue por mí, a los lugares más profundos de la tierra para poder ser cada uno de nosotros rescatados. Él mismo también entonces subió a lo más alto del cielo y llenó todo el universo y dio la capacidad a cada uno de los que estamos aquí. ¿Para qué? Para ser padres espirituales, para escuchar la voz de Dios, para anunciar la buena noticia, para cuidar a la iglesia, para enseñar su palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita cada una de estas cosas que el Hijo otorgó para podernos convertir en esa iglesia madura. Porque uno ve muy grande, porque uno lo ve desde la perspectiva humana, ve el tema de que apóstol, que profeta, que pastor, que maestro, y eso nos hace entrar como en una casilla un tanto religiosa. Yo prefiero entender que entre nosotros se puede levantar gente, incluso jóvenes que puedan ser madres de otras, que puedan acoger a otras, jóvenes que puedan paternizar a otros jóvenes, buenos modelos que sean un buen ejemplo para otros jóvenes, y que podamos ser esos padres, esos que enseñan la palabra, que guían en el camino de Dios, gente que pueda escuchar la voz de Dios. Hay cosas que uno no entiende, que uno no alcanza a descifrar. Muchas veces se ve en circunstancias en la vida donde uno no sabe cuál es la decisión que tiene que tomar, pero hay gente que está escuchando a Dios y puede darle a uno una luz, un camino para que uno pueda terminar de entender cómo tiene que moverse y cómo tiene que actuar. Gente que no pueda contener el mensaje. Gente que no puede vivir con el mensaje de Dios adentro y tiene que estar proclamando y tiene que estar anunciando la buena noticia. Tiene que estar diciendo, Cristo ha resucitado, Cristo murió por tus pecados y el que se fue ha de regresar. Personas entre nosotros que tengan el corazón de pastor, pero no simplemente porque van a coger un micrófono o se van a parar enfrente de la iglesia, sino que la quieren cuidar, que son como pastores que cuidan la iglesia, que cuidan los detalles y que están atentos a que la vida de Cristo se siga desarrollando entre nosotros. Pero lo vemos de una manera diferente, lo vemos de una manera natural, pero todos deberíamos de tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios, de una o de otra forma. Pero ¿qué se necesita para poder enseñar la palabra de Dios? Capacitarnos. Aprovechar las oportunidades, los momentos donde Dios nos instruye para poder ser maestro de otros. No podemos pretender ser maestros sin ser buenos discípulos. Si recibimos, si aprendemos, si nos capacitamos, vamos a poder instruir a otras personas. ¿Qué es lo que Dios nos estaba diciendo con todo esto? Que no se trata de un lugar, que no se trata de un rango, que no se trata de una posición. Diga, se trata de una capacidad. Bueno, eso es muy poderoso. Se trata de una capacidad entregada por el Hijo de Dios, ese don. Y todos los que hacemos parte de su iglesia estamos aprobados para participar de esto. Cada uno de los que hemos reconocido al Hijo podemos participar de su obra y de su plan. Pero no le dé a Dios obras. No le dé a Dios con sus últimas fuerzas. Dele a Dios lo mejor. Dios espera de ti lo mejor. Y yo quiero decirle,
para el 2025, Dios espera de ti lo mejor. Eso es lo que Él espera. Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso es necesario desarrollar cada una de las cosas de las que hemos aprendido. Una de las cualidades que me permitió a mí y me permite seguir creciendo en el Evangelio y en el plan, es que todo lo que yo aprendo, lo doy. Todo lo que yo recibo, lo enseño. Todo lo que Dios me da, todo lo que Él me capacita, yo soy generoso en compartirlo. Y no estoy hablando del púlpito. Y es que nosotros necesitamos permitir que la palabra de Dios fluya a través de cada uno de nosotros, que se pueda desarrollar, que podamos recibir para poder volver a dar. Pero es necesario que el Hijo de Dios se enfoque y pueda ser recíproco a la gracia que ha recibido. Cada uno de los que estamos aquí tiene que aceptar su diseño. Porque si nosotros decimos, no, pero es que yo quiero hacer esto. Es que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me nace, esto es lo que yo prefiero. No, tenemos que aceptar el diseño de Dios y servir de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado. Dice la palabra de Dios que Él dio esos dones para que nosotros podamos seguir preparando a su pueblo en el trabajo de servir, de fortalecer el cuerpo de Cristo. Y que este trabajo no ha cesado, no ha terminado, sino que es un trabajo que tiene que continuar hasta que Cristo sea visto en todo y en todos. Esa es nuestra meta, que estemos todos unidos en lo que creemos y en lo que conocemos acerca del Hijo de Dios. Entonces es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Al inicio estábamos teniendo un devocional con los servidores y una de las servidores me dijo, yo vi a dos hombres que se abrazaban y se ponían de acuerdo. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer entre nosotros. Él quiere traer una reconciliación con su diseño, una reconciliación con su plan, aceptar lo que Dios tiene para nosotros y dejar de pelear con lo que Dios nos está proponiendo y con lo que Dios nos está entregando. Necesitamos ser esa familia unida, porque donde hay unidad, entonces desaparece la escasez, desaparece la miseria, porque ¿qué aprendemos en la palabra y en el texto que estamos compartiendo el día de hoy? Que Cristo terminó llenando con su gloria todo, que se esparció la gloria de Dios de una manera generosa. Y eso quiere decir que nosotros también somos útiles para participar de ese fortalecimiento y de poder continuar alentando la iglesia. Entonces, si nosotros recibimos esos regalos, si cada uno de nosotros hemos recibido esos dones del Hijo, es para que podamos vivir de acuerdo a la abundancia de lo que hemos recibido. Cristo sacrificó mucho para que nosotros podamos entonces ser generosos, lo que nos estaban enseñando hace algunos minutos, compartiendo. No podemos quedarnos con lo que recibimos o tener solo una expectativa de lo que nos van a dar. O sea, la palabra dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Pero lo que pasa es que muchas personas se quedan con la mentalidad de lo que van a recibir y no se ocupan de lo que van a dar. Y el que tiene mentalidad de solo recibir termina frustrado. Pero el que tiene una mentalidad de dar y de ser generoso nunca va a tener expectativas de otros, sino que él va a construir desde una expectativa divina, porque ese es el corazón de Dios. Y ahí es donde se va a manifestar la verdadera abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí ven? No se trata de riqueza material, se trata de una generosidad plena y completa en donde cada uno de nosotros puede participar. Y claro, esto es bien opuesto a la temporada en la que estamos, en un tiempo donde la mentalidad es tan consumista, donde todo está sustentado desde los recursos y de lo que vamos a dar, de lo que vamos a comprar. Los moles están así, es impresionante todo lo que mueve esta temporada. Pero nuestro enfoque no va a ser en esperar nunca. Nuestro enfoque tiene que ser en dar, en sembrar, en darnos. Por eso el corazón de armar estas mochilas
para los amigos de Reforma, de armar unas buenas mochilas, porque estamos en una temporada de frío y se soluciona con unas medias, con unos guantes, con cosas sencillas, con un chocolate que se pueda uno llevar a la boca cuando está sintiendo tanto frío. Pero es cambiar nuestra mentalidad. Y esa vigencia de cada don que nosotros hemos recibido se mantiene y debe ser cada vez más presente en la iglesia. Una iglesia donde no está la manifestación de los dones es una iglesia que está congelada, es una iglesia que está debilitada. Y los dones espirituales, así como las habilidades naturales, siempre van a terminar siendo confirmados por otros. Porque claro, si yo pretendo levantarme a cantar una canción, me dice, pastor, porque predique mejor. O sea, con mucho respeto y con mucho amor le digo, predique mejor, enfóquese en la predicación. Y creo que cada uno de nosotros puede verse reflejado en estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente te va a confirmar en lo que tú eres realmente eficaz y en lo que tú realmente eres bueno. Pero solo vas a poder ser confirmado si te lanzas en el servicio a otros. Si tú sirves a los demás, entonces vas a ser confirmado por otras personas. ¿Por qué? Porque sirviendo se activan los dones. Ahí es donde viene esa activación. Entonces, la primera ascensión tiene que ver con resurrección. Esa es la primera ascensión, la primera etapa, la primera fase. La segunda etapa sería la ascensión de su glorificación. Después de que el Hijo de Dios resucitó, Cristo permaneció entre los hombres por 40 días y la palabra también sustenta y relata lo que ocurrió en ese momento de ascensión física y corporal de Jesús. Los apóstoles estaban una vez más allí reunidos con él, compartiendo, y le hicieron la pregunta, porque todo el pueblo de Israel estaba esperando que Jesús viniera con fuerza a derrotar a todos sus enemigos y a traer el reino por encima del imperio romano que había. Pero Jesús vino con otro plan. Él venía para la redención del hombre, para el perdón de los pecados. Él no venía a pelear con ningún partido político. Él venía a establecer el orden y ser el sacrificio para que el que creyera en él pudiera recibir el perdón de sus pecados. Entonces, claro, después de la resurrección, Jesús venció la muerte, Jesús está entre los discípulos, entonces ellos volvieron con el tema, le dijeron, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Porque ellos querían hacer parte de eso, ellos anhelaban que eso fuera lo que ocurriera. Y Jesús les dio la noticia, les dijo, el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. O sea, nadie más puede saber cuál es el momento exacto. Y les dice, a ustedes no les corresponde saberlo. O sea, esa es una oración que nosotros no tenemos por qué hacer. Ay, Señor, dime la fecha y la hora de cuándo tú vas a volver. Por favor, revélamelo. Yo soy tu consentido, tu mimado, tu íntimo. Dímelo, Señor. No. El Espíritu, si de verdad está el Espíritu Santo ahí, te va a decir, a ti no te corresponde saber ni la fecha ni la hora. Y si por casualidad usted escucha fecha y hora, fue el diablo. Porque hay muchos que se levantan y empiezan a decir, me dio la fecha, me dio la hora. Y empiezan en TikTok por todas partes. Y uno en Chile recibió, y otro en Colombia, y otro en Brasil, y otro en España. Y coinciden en la hora, pero pues coinciden con el demonio. Porque Dios no va a revelar de esa manera. No es la manera en la que Él se va a mover. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos desde Jerusalén hasta todo el mundo. O sea, Dios está diciendo, les he dado mi poder para que prediquen, para que evangelicen, para que sanen, para que liberen, para que proclamen la palabra de Dios. La manera como Dios testifica que la unción está sobre una iglesia es a través de los milagros, de los prodigios y de las cosas que ocurren después de la imposición o de la predicación de la palabra. Él espera que la iglesia sea gloriosa y que podamos encontrarnos con un mover del Espíritu Santo que testifique el poder de Dios, que es el sello de aprobación del Padre. Entonces, si estamos hablando de la ascensión de su glorificación, creo que ningún mejor lugar que el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos queda inaugurada la era del Espíritu Santo. Ahí quedó establecida. Y en Hechos capítulo 1
del 9 al 11, palabra de Dios dice así. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo y mientras ellos lo miraban, todo el grupo de discípulos, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, que ascendió, volverá de la misma manera que lo han visto irse. Todos estaban atónitos. Todos estaban preguntando que si el reino de Israel iba a ser devuelto. Y Jesús les dijo: esto no les corresponde a ustedes entenderlo ahora, falta mucha gente por salvar, falta mucha palabra de Dios para proclamar, el reino de Dios se tiene que seguir estableciendo, esto no gira en torno a ustedes, el reino de Dios no gira en torno a los hombres, nosotros giramos en torno al reino de Dios. El reino de Dios no está para que nosotros seamos servidos, el reino de Dios está para que nosotros le sirvamos al Padre, para que nosotros podamos vivir el diseño. Y nos podemos imaginar lo poderoso que fue esto, porque si Jesús solo hubiera estado una breve temporada entre los discípulos, ellos creerían que fue un fantasma. Porque dijeron, no, estuvieron tan entregados a Jesús, tan apasionados por Jesús, lo vieron unas 2 o 3 veces y iban a decir, no, estábamos obsesionados con el maestro y pensábamos que él se aparecía, que era como un fantasma. Pero Jesús tuvo que estar 40 días, porque 40 días, pues un fantasma nos aparece 40 días. Después de 40 días ellos habían compartido dramáticamente con Jesús y entendían que realmente había resucitado. Por eso ellos pudieron entregar su vida, porque tú no vas a entregar tu vida por un fantasma, tú vas a entregar tu vida por una verdad, y Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Entonces cuando Él ascendió, ellos dijeron, no, pues si Él resucitó, es el primogénito de los que van a resucitar, yo voy a resucitar. Y si Él fue glorificado, nosotros en Él también podremos ser glorificados. Y por eso es que se propagó el mensaje y a través del Espíritu Santo, todos empezaron a ser llenos y hoy por hoy seguimos testificando de la realidad de Dios aquí en la tierra y seguimos proclamando su plan y esperando su regreso. Entonces, Él no desapareció repentinamente, sino que ascendió de forma literal, de manera corporal. Él ascendió a los cielos. Y Hechos 2:33 dice, Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. Esa es la ubicación. Allí está, el GPS nos lleva allá. ¿Cuál es la ubicación? A la derecha de Dios. Y Pablo también lo escrituró en Filipenses 2:9. Dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres. En Jesucristo la verdad de Dios fue revelada. En Jesucristo la naturaleza de Dios fue expresada. Y en Cristo la expresión de ese misterio fue cumplido y sustentado para que nosotros podamos vivir y podamos disfrutar de una vida espiritual. El mismo que entregó su vida por nosotros, que fue humillado en la cruz, que se sacrificó y que en un momento sintió la vergüenza de que el Padre no estuviera cerca de él, ese mismo fue puesto en un lugar supremo, en un lugar de alto honor. Y por eso es que su nombre está sobre todos los nombres. No hay nombre que pueda estar por encima del nombre de Cristo Jesús. Ningún nombre. Porque el mismo que fue humillado terminó siendo exaltado y glorificado. Y me gusta mucho una porción en Timoteo que nos termina de ayudar a entender esto y que termina de hacer una raíz profunda en nuestros corazones para que podamos no solamente testificar de su plan, sino mantener una vida más consagrada a Dios.
porque Él espera todo menos que nosotros seamos personas religiosas, que nosotros seamos mecánicos en nuestra espiritualidad. Realmente Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Él espera que nosotros nos podamos relacionar con Él de una manera real, no de una manera religiosa, sino que nosotros podamos tenerlo presente en todo lo que nosotros hacemos y poder confiar plenamente en lo que Él habla sobre nosotros y lo que Él está hablando sobre su iglesia. Claro, mientras estemos en este cuerpo físico van a haber dudas, van a haber temores, va a haber incertidumbre, pero por eso necesitamos mantenernos cerca de la palabra de Dios, porque nuestras vidas tienen que estar consagradas a Él. En 1 Timoteo 3:16 dice: en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló, sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones y gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Y aquí se conecta la primera parte de lo que hablamos cuando dijimos que Él nació. ¿Por qué? Porque Él se dio a conocer en su cuerpo humano, 100% hombre, 100% Dios. Y todo lo que Él enseñó y todo lo que habló se terminó en un testimonio real en el momento de su resurrección, porque Él venció la muerte. Y entonces el que fue humillado en la cruz terminó siendo presentado, estando sentado a la derecha de Dios, y terminó siendo adorado por ángeles, por los seres celestes, comenzó a ser adorado por los ancianos y hoy por hoy sigue recibiendo una adoración que será eterna, que no tendrá final, y nosotros nos uniremos a esa adoración. Nos uniremos a todo lo que está pasando. Y gente, y nosotros hacemos parte de esto ya, de todo el mundo creen en el nombre de Jesucristo, en el nombre que está por encima de todo nombre, y Él ha recibido el honor que tenía antes. Entonces, sí, el Jesús natural, el Jesús humano, estuvo por un momento en la cruz, pero Él ya no está en la cruz. Él tampoco está en la tumba. Él está ahora mismo en el cielo, rodeado de adoración, ángeles, seres vivientes, ancianos. Y cada uno de los planteamientos de la serie viral son una fuerte declaración al mundo espiritual. Yo estoy convencido que podemos predicar de muchas cosas en la iglesia, pero no hay nada que avergüence más el reino de las tinieblas que hablar de estas cosas. El reino de las tinieblas es conmovido porque se siente intimidado al hacer estas fuertes declaraciones donde el poder de Dios se expresa en estos 5 enunciados que hacen una sola oración. Él vino, Él murió, Él resucitó, Él ascendió y Él volverá. 5 enunciados que hacen una sola oración. Y en la primera etapa, entonces nos encontramos con la ascensión de su resurrección. ¿Y para qué fue la ascensión de su resurrección? Fue para darnos vida y para darnos dones. Diga, vida y dones. Esa fue la resurrección. La segunda etapa, la ascensión de su glorificación, fue para que Él sea nuestra vida, para que Él sea nuestro todo, para que en Él pongamos nuestra confianza. Él testificó de sí mismo diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros nos acercamos a su trono y nos acercamos a ese lugar de gracia, entendiendo que ahora Él es nuestra totalidad, nuestra plenitud y nuestra vida. El que está sentado a la diestra del Padre tiene autoridad sobre todo el universo, sobre todo gobierno, sobre cualquier autoridad o sobre cualquier ente, sobre cualquier poder,
sobre cualquier dominio, sobre cualquier nombre y sobre cualquier ser celeste. Nosotros tenemos que entender el lugar que ocupamos en el corazón de Dios para dejar de sentirnos oprimidos o derrotados ante las cosas que podamos estar viviendo. Cuando nosotros entendemos por quién hemos sido comprados y la autoridad que tiene Cristo, podemos comprender que ninguna de las cosas que podamos estar pasando tienen que ser el final de nuestra historia. Yo quiero decirle, usted debe terminar este año con su corazón lleno de fe y lleno de esperanza, porque el sistema de este mundo puede estar diciendo todo lo que usted quiera. Yo sé, la economía puede estar diciendo algunas cosas, su situación actual puede estar diciendo algunas cosas. Muchas veces los diagnósticos de los hombres pueden estar diciendo unas cosas. Posiblemente usted en este momento del año no está cerrando como quisiera. No está en el momento ideal con el que usted quisiera haber terminado el año. Pero yo quiero decirle que usted no puede perder la fe de quién es Él y de la autoridad que tiene. Porque muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo son para que se pueda desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, para que se pueda desarrollar en nosotros el hombre y la mujer espiritual. Porque Dios nos quiere cerca, no nos quiere de lejos. Dios nos quiere de cerca y Él quiere aprovechar las cosas que nosotros podemos estar viviendo para atraernos más a su presencia. Pero no podemos estar rechazando, no podemos estar ignorando, no podemos ser apáticos a la presencia de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Él. Tenemos que presentarnos con confianza y decirle, papá, aquí estoy de nuevo. Quiero ser vulnerable delante de ti. Hay momentos donde Dios espera que nosotros nos pongamos a cuentas con Él y que hablemos sinceramente, de corazón a corazón, y le expresemos lo que estamos sintiendo, le expresemos nuestros desafíos. Pastor, es que Dios lo sabe todo. Claro que lo sabe todo, pero Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Él quiere que tengamos esa comunión. Él quiere que se haga efectivo lo que ocurrió en el momento de su muerte y de su resurrección, para que nosotros podamos disfrutar de la reconciliación que Él tiene con cada uno de nosotros. Y esa es la palabra que se hace verdad en nuestro interior. Esa es la palabra que se hace vida en nuestro ser. Y esa es la palabra que nos empieza a dar dirección y que nos empieza a alentar para que nosotros podamos ser esa casa, para que nosotros podamos ser ese hogar, para que nosotros podamos ser esa habitación. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que experimentemos esa reconciliación. Y lo que yo creo, y espero que nos podamos poner de acuerdo, lo que yo creo es que en este ambiente Dios puede sanar. En este ambiente Dios puede liberar. En este ambiente Dios puede cambiar circunstancias. Yo creo que este año, y no es una palabra motivacional, es fe lo que estoy hablando. Yo no necesito motivar a nadie, pero yo sí puedo animar a la iglesia. Y yo estoy animando a la iglesia y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Faltan pocos días para que termine este año, pero las cosas pueden cambiar radicalmente. Las cosas pueden cambiar, el diagnóstico puede cambiar. Usted puede irse de aquí sin lo que estaba sintiendo. Hoy, mientras estamos aquí reunidos, se puede desatar ese nudo que contenía todas las cosas. Hoy, en medio de este ambiente, usted puede tener la revelación de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que actuar, de lo que tiene que hablar con Dios. Porque por ahí hay muchas cosas que no se han desatrancado, que no se han desatado, porque no hemos sido sinceros con Dios. Y estos últimos meses hemos estado orando, Eri y yo, por situaciones personales que les testificaremos al regreso en enero.
Y tratamos en nuestras fuerzas o buscando la sabiduría de Dios de obtener respuestas. Y entonces le decía, amor, mira, hagamos esto. Y él me decía, no. Entonces yo decía, ok, vamos a ir, amor, hagamos esto. Y él me decía, no, no siento paz. Y no siempre nos pasa, pero no nos podíamos poner de acuerdo. Y yo, parecía un mago, le sacaba una nueva idea de cada, pero ninguna. Yo, Dios, y oraba y le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer. Y obviamente mi esposa es mi filtro de muchas cosas. O sea, yo no voy a hacer nada si no estoy 100% de acuerdo con ella. Y si estoy 100% de acuerdo, nos podemos equivocar, pero estamos de acuerdo. Por eso esto tiene que ver con un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay bendición. Si no hay acuerdo, no hay victoria. Tiene que haber un acuerdo. Y yo estoy predicándole hoy a la iglesia Arde para que nos pongamos de acuerdo. Porque si nos ponemos de acuerdo, vamos a experimentar esa gracia de Dios. Y luego cuando ya intenté un montón de cosas y ya yo dije, no, este sombrero de mago no sirve, lo boté, no hay respuesta aquí, renuncié a darle una nueva idea, mis palabras textuales fue, ok, no hay problema, lo suelto entonces. No voy a venir con una nueva idea, lo suelto. Pero hablemos. No, amor, es que no hay nada que hablar. A mí no se me ocurre nada de lo que digo es válido. Entonces yo prefiero soltar, dejarlo en manos de Dios. Fue solo decir eso. Esa fue la palabra mágica. Dejémoslo en manos de Dios. Fue solo decir, lo dejo en manos de Dios. Y empezamos a ver respuestas. Empezó Dios a orar. Empezó Dios a actuar. Y lo que yo le quiero testificar, poniéndome de ejemplo, es que hay situaciones en las que nosotros estamos viviendo, que aún podemos ser espirituales, buscar en la presencia de Dios las respuestas y no necesariamente encontrar la dirección adecuada. Pero hay un momento donde uno es vulnerable en la presencia de Dios, donde uno es transparente con Él y donde uno le dice, papá, entonces no sé qué hacer, lo dejo en tus manos. Puede ser que no escuches nada, que no tengas una visión, que no te arda el corazón, que tu cuerpo no exprese nada, no sentir nada, pero Dios está orando. Y yo sé que mientras estamos en este lugar, el Espíritu Santo de Dios está orando, porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo y porque nosotros somos de su interés y de su cuidado. Él quiere cuidarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere responder, Él quiere que se desaten esos nudos que contienen, que detienen. Y yo creo que en el nombre de Jesús hay cosas poderosas que siguen ocurriendo. Y si usted cree que en el nombre de Jesús hay cosas poderosas que Él sigue haciendo,